Bueno, pues le doy gracias a Dios por esta bendición y la oportunidad de compartir con ustedes en este convento de las Carmelitas de... ¿Esto es Valparaíso o Viña del Mar? Viña del Mar. No puede haber una pesadilla más grande para Satanás que un sacerdote, porque pues es la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía en esas manos sacerdotales se hace vida. Y por lo tanto, ¿quién puede hacerle más daño a las tinieblas que un sacerdote? Y por eso aprendí del Señor que comúnmente a nosotros las personas que no estamos consagradas nos tientan las almas malditas, que son almas demonizadas de seres humanos, son el ejército raso del diablo. Pero al consagrado y especialmente al sacerdote lo tientan los ángeles caídos directamente. Por eso es que cuando cae un sacerdote cae pero bien bajo, porque lo tumba una fuerza muy grande del infierno. Traen los cañones grandes del infierno, porque el sacerdote y el consagrado tienen las armas más fuertes contra las tinieblas, y entonces ellos no van a venir desarmados. Por ejemplo, un sacerdote, aunque sea infiel, sus manos, la consagración que tiene en sus manos, queman las tinieblas. Así el sacerdote sea infiel, porque si el sacerdote bendice o absuelve los pecados, o bautiza, o une el matrimonio, o tiene un rito funeral, o cualquiera que sean las obras que él ejecuta sacramentales con sus manos, con solo levantar las manos huyen los demonios. Y es algo muy conflictivo para ellos, porque ellos pueden encadenar un sacerdote por el pecado, pero nunca le pueden encadenar sus manos. Entonces es una lucha increíble, como cuando lleva uno un león y no le puede poner bozal. Entonces lo puede amarrar, pero ese león lo puede morder en cualquier momento si abre la boca y uno se acerca, porque eso es más o menos lo que significan las manos del sacerdote en relación con el diablo. La última entrega, que es la más difícil de todas, es la sangre, porque en la sangre hierven nuestras pasiones, en la sangre hierven nuestras ideologías, en la sangre hierve la visión que tenemos propia de la vida y las ideas que tenemos de los demás. Todo eso hierve en nuestra sangre. Y morir a todo eso es el último paso. Por eso el diablo se asegura que un consagrado como ustedes no llegue a entregar la sangre. Entonces lo que hace es hervírselas mucho, para que sean muy humanos, para que sean personas grandes y que nunca se vuelvan chiquitas, porque al entregar la sangre nos volvemos pequeños, porque ya desaparecemos, ya todos los demás son los que existen en prioridad para nosotros, y nosotros nos volvemos insignificantes, muy pequeños. Entre más sangre, más grande la persona, más espacio ocupa, y es una persona que exige mucho, porque exige mucha atención y está dependiendo de la aprobación de los demás y de controlar a los demás. Eso es necesariamente la dirección que tiene la sangre cuando es una posesión. Y veremos que la gran mayoría de los seres humanos no tienen conocimiento de la posesión tan grande que tienen sobre su sangre. Yo a veces conozco personas que están ejercitándose en espiritualidades muy profundas y rezan mucho y son sacramentales y son hasta caritativos, pero son tan grandes como seres humanos. Y yo digo, ojalá que un día entendieran que toda esa rezadera, toda esa vida sacramental, todas esas obras de caridad y todo lo que están haciendo, al final no valen nada al final del día, porque son demasiado grandes, son personas inmensas. Son como instituciones que caminan con toda su sangre, y eso es una riqueza absurda que nos puede derrotar todas las gracias de Dios. Y por eso, cuando nosotros entramos en esta batalla espiritual real, la primera batalla que debemos tratar de ganar es la batalla con nuestra sangre. Entonces, cuando hablamos del espíritu del mal,
Por eso es que es tan fácil decir el diablo debe estar entre un closet mirándome, el diablo, todas esas almas oscuras que deben estar por allá esperando para devorarme. Pero resulta que cuando hablamos del espíritu del mal, tenemos que primero hablar del espíritu del mal en nuestra sangre, adentro de nosotros. Y así podemos conocer lo que es batalla espiritual. Es como un pasaje que me encanta a mí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es cuando los hijos de un rabino judío, creo que era en Éfeso, me corrigen los padres si estoy equivocado, no me acuerdo dónde era, estaban tratando de exorcizar a un hombre poseso. Y el poseso, pues habló el diablo a través de él y dice: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y porque estaban hablando, tratando de exorcizar a esos demonios en el nombre de Pablo y de Jesús. Y entonces el demonio se los golpeó horrible y estos hombres salieron espantados de esa casa, desnudos, porque el diablo les rompió toda la ropa y todo ese pueblo atemorizado se convirtieron muchos. Y entonces a lo que yo voy es a esto, que cuando nosotros estamos llenos de sí mismos y la sangre es nuestra más grande propiedad, como parece haber sido en esos hijos del rabino, el demonio, pues nosotros no tenemos ningún poder contra él porque estamos endemoniados en nuestra propia sangre. O sea, tenemos el mismo demonio en la sangre porque es nuestra grande posesión y el espíritu del mal tiene poder sobre nuestra sangre. Y si yo me atrevo a ir a tratar de sacárselo a otro, dice, pues ¿cómo va a sacar a mi propio jefe de alguna de sus propiedades, no? Pues es que no puedo hacer absolutamente nada. Y esto es cuando los apóstoles se encontraron con esa barrera tan grande de que no podían exorcizar a un hombre que tenía espíritus o alguna persona que estaba como posesa, y llega Jesús y en un instante los libera. Los apóstoles le preguntan: ¿y nosotros por qué no pudimos? Y él dice: es que estos espíritus, para sacarlos, necesitan mucha oración y mucho ayuno. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es precisamente sujetar la sangre a la obediencia del espíritu y sellarle sus apetitos y ponerle en disciplina. Dice: no comes y vas a comer solo lo que te voy a dar. Te voy a dar agua y pan o no te voy a dar nada. Y la carne queda completamente entristecida y la sangre se desmaya, pero el espíritu la pone en obediencia. Y en ese momento viene la fuerza espiritual sobre esa carne que queda dominada y queda en un estado de pobreza. Es una pobreza temporal durante el ayuno. Pero entonces el voto de pobreza es un ayuno permanente. O sea, no quiere decir que no van a comer nunca, pero me refiero al ayuno permanente de entregar la sangre todo el día. Por ejemplo, en la vida común de una persona que no es consagrada como yo, y como algunos que estamos aquí presentes, nosotros mantenemos el ejercicio de los sacramentos, de que cuando estamos en pecado, cuando tenemos esas debilidades y flaquezas que nos dominan, nos confesamos, ¿no? Y volvemos a entrar en amistad con Dios. El consagrado tiene que tener una lucha a mantener sus votos vivos con el Señor, que es mucho más que tratar de estar en gracia, porque tratar de estar en gracia es el primer estado, es un estado primario, pero vivir los votos es un estado superior. Por eso, cuando una persona hace los votos, entra en una milicia jerárquica donde el Señor le entrega unas armas que las usan los soldados que entran a ese nivel de la batalla espiritual. Es una batalla de alto calibre, porque los votos son un arma que el demonio odia, porque los votos pueden tumbarle al demonio cientos de almas. Cuando una monja es fiel, verdaderamente fiel, y tiene esa sed de Dios y está buscando obedecerle a su esposo, al Señor, entonces cada instante de la vida de esa monja, el Señor está salvando almas. Cuando barre, cuando duerme, cuando cocina, cuando ora, todo el tiempo, porque esa sangre la cristifica el Señor, la convierte en su sangre. Pero para eso tiene que vivir en pobreza. Si es una sangre que ya la monja no reclama para sí misma,
porque vive en el amor de Dios y no reclama territorio humano, no defiende nada para sí misma, no espera nada para sí misma y está completamente desaparecida como persona, y aparece la misión, que es Jesús en ella, salvando almas todo el día. Entonces, si la monja camina con amor y está completamente compenetrada con esa misión, cada paso que está dando, cada impulso del corazón, el Señor está salvando almas. Y durante toda esa vida, esa sangre genera vida, porque es una sangre que está cristificada. Y por eso la Iglesia nos presenta como testimonio que Dios nos ha dado cuerpos incorruptos, porque se llega a purificar lo que es impuro. La sangre nuestra, que es una sangre corruptible, se puede convertir en incorruptible y quedar perfectamente incorrupta. Y esto es producto de ese amor y esa entrega y esa pobreza. Entonces, para el diablo, la pesadilla más grande de su vida es la pobreza espiritual. En la pobreza espiritual existe una batalla muy grande, porque el diablo dice, sí, entonces te fuiste para el convento y dejaste todo, ¿no? Y ya no te interesan mis reinos, y ya no te interesa nada de lo que te voy a ofrecer. Entonces vamos a ver cuánto de tu sangre vas a entregar. Ahora te voy a convertir en un ser gigantesco en ese convento. Te voy a volver un edificio inmenso, una institución, para que busques cómo defender tu reino, ¿no? Y cada paso lo tengas que defender. Y ahí esa es la batalla del diablo con la monja, ¿no? Con el claustro, con los votos. Lo mismo sucede con la vida monástica, como la que Dios lo llamó a ustedes. Es el solo hecho de vivir ese voto de pobreza como tal, tienen completamente realizada su vida monástica, su vida religiosa, la tienen realizada, porque todo lo demás lo hace el Señor, todo lo demás, que es misteriosamente, místicamente, utilizar la sangre de ustedes cada segundo, cada palpitar de corazón, salva almas con esa sangre, porque es Él vivo, Él entre nosotros, y es algo extraordinario, absolutamente extraordinario. Además, para terminar esta reflexión, toda la vida terrenal, que es el primer estado de nuestra vida eterna, es una preparación para el matrimonio con el Cordero al final. Todas las almas. Entonces, una alma consagrada ya se casó con Él. O sea que lo que ustedes tienen, lo que todas las almas van a tener al final de la vida, si le obedecen a Dios, entran a la boda del Cordero, al banquete celestial, y ustedes ya entraron, el Señor les dio eso en vida. Entonces son un tormento para la oscuridad, porque se pueden imaginar lo que es una esposa del rey caminando por entre la tierra. Eso es precisamente como la Virgen María caminando por la tierra, porque esposa del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que eso es luz, mucha luz, y la luz, pues ya saben que desplaza las tinieblas. Y esta es una batalla espiritual, porque el demonio no quiere que se prendan estos focos, no quiere que se prendan estas lámparas. Él quiere que todas sean vírgenes necias, que no vayan a ser con las vírgenes que llevan el aceite. Entonces, la batalla espiritual es por el aceite. ¿Y el aceite cuál es? La fidelidad. Ese es el aceite, la fidelidad a Dios. Porque el aceite es estar completamente preparado con la luz, con esa lámpara que se puede prender en cualquier momento, porque yo soy fiel. Y entonces mi fidelidad es la luz, es el combustible. Mi fidelidad es el aceite de la lámpara. Y esa fidelidad se florece completamente en mi voto de pobreza, porque ahí es donde está mi fidelidad. Es como, yo no le he prometido nunca nada al Señor. En mi vida misionera, lo único que le pedí al Señor es que mientras Él me lleve, yo voy. Si yo tengo que promoverme, no volveré a ninguna parte, porque yo no quiero inventarme una misión. Entonces, ese es el compromiso. Pero por lo demás, yo nunca le prometí al Señor absolutamente nada. Y sin embargo, yo vivo una vida
que la podría llamar es una vida casi monástica, aunque vivo entre el mundo. Porque yo lo que hago es esto que estoy haciendo aquí hoy, lo hago todos los días de mi vida. Y cuando no lo hago es porque estoy en un avión yendo a otro lugar, ¿no? O en un barco, o en un quién sabe qué, hasta en un caballo. Pero esto es una realidad espiritual en la cual yo sé que si yo hiciera un voto de pobreza o de castidad y obediencia, pues tendría que andar vestido de hierro por todo el mundo para poderme defender del diablo, porque no me dejaría ni caminar. Por lo que la misión que yo tengo, pues es una misión muy exigente en la forma en que me desplazo. Y los votos entonces me entrarían en una batalla espiritual 3 veces más grande de la que tengo ahora. Obviamente que el Señor me daría las armas, y hasta ahorita no me ha llamado a que haga eso. Si Él me llamara a hacer eso, lo haría inmediatamente, porque sería el más grande honor en el mundo. Porque es que uno está acá es para morir por el Señor, uno no está acá para hacer mediocridades ni cosas que le convengan a uno, sino para entregarlo todo y vivir por Él y morir por Él en todo sentido. La batalla es peleándola, ¿no? Y en las primeras filas. Pero, sin embargo, yo entiendo esa batalla espiritual con los votos, y por eso sé que hacer votos es casarse ya con el Espíritu Santo y es llegar a lo que todas las almas llegarán al final de esta vida, pero llegar en vida. Es algo demasiado grande y en el territorio del enemigo, porque eso es lo más increíble. Convencer a la gente a nivel espiritual, inclusive gente, grandes teólogos y gente muy piadosa, y convencerlos, hacerles entender de que nosotros estamos en el territorio del enemigo, es bien difícil, porque la mayoría de la gente está enamorada de esto y les parece que están en el paraíso y viven deslumbrados con la creación y no pueden concebir de que esto es el territorio del enemigo, a pesar de que Jesús dice el mundo entero está manejado por el príncipe de la oscuridad, que es Satanás. Y esto nos lo muestra el Señor con toda claridad en las tentaciones del desierto. Y sin embargo, se nos olvida de que estamos caminando por territorio enemigo. Y cada kilómetro que caminemos hacia Dios, tenemos que pagar un peaje. Ahí está el diablo. Y siempre preguntando, ¿para dónde vas? Y uno, voy para el cielo. Ah, muy bien. ¡Pum! Multa, ¿no? Y a pagar la multa. Y cada kilómetro que uno camina hacia Dios tiene multa. Y hay que pagarla. Entonces uno tiene que saber cuánto vale cada peaje, tiene que estar preparado para pagarlo, y el alma sabe cuánto vale. ¿Sí? Cuando uno va caminando hacia Dios, sabe que ya viene el peaje, no, ya viene el peaje, y entonces uno tiene que tener la suficiente dinero para pagarlo, porque se lo van a cobrar, y ese dinero que uno tiene para pagar el peaje, ese dinero es la fidelidad acumulada, porque entre más fiel, más dinero. Entonces puede pasar uno por esos peajes. Y cuando el diablo sabe que no tiene con qué pagar, ni siquiera baja el palo del peaje. Ya ni porque le da rabia, le da mucha rabia. Entonces pasa uno y ni siquiera le cobra, porque ya sabe que pierde el tiempo, entonces sigue. Pero lo espera para cobrarle más adelante. Ustedes se acuerdan que hay algo muy increíblemente profundo de la batalla espiritual en algo que sucede en el desierto después de que el diablo dejó de tentar a Jesús. Dice la palabra, y Satanás se retiró por un tiempo. ¿Sí? No dice se retiró del todo. ¿Sí? Y hay que escuchar eso con un cuidado increíble, porque hoy pasa uno por pruebas y es tan difícil y se complican las cosas, y bueno, entonces de pronto viene la paz. Entonces uno siempre tiene que acordarse, y Satanás se retiró por un tiempo. Entonces uno tiene que prepararse en esos tiempos que hay paz y que todo está ordenado, prepararse para acumular harto dinero, que es fortalecerse mucho y santificarse mucho y aumentar la oración y la adoración al Santísimo y los sacrificios y la penitencia en los tiempos buenos, para que cuando vengan los tiempos malos saque uno toda esa fuerza para defenderse. Y de ahí viene el secreto de esta batalla espiritual. Por eso yo en esta reflexión me he ocupado más de manejar la batalla espiritual contra el diablo, conociendo qué territorio de mal habita en nosotros.
Porque si nosotros no nos concentramos primero en lo que tenemos que superar dentro de nuestra propia sangre, toda batalla espiritual la tenemos perdida. Porque tenemos el enemigo dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para pelearlo afuera? Pues siempre nos ganará, porque tiene cosas contra nosotros. Es como cuando alguien en una empresa es gerente de la empresa y es como, no es honesto, es una persona que no es honesta, y algún empleado le tiene ya cogida la pita porque sabe dónde ha robado, qué ha hecho, y un día le toca corregir a ese empleado. ¿Cómo va a poder tener autoridad de decirle si ese empleado abre la boca? Pues lo va a tumbar, ¿no? Entonces, precisamente a eso me refiero yo con nuestra sangre y el diablo. Si el diablo tiene en nosotros territorio, por orgullo, por envidia, por pretensión, por vanidad, por soberbia, por quién sabe cuántas cosas puede tener uno adentro, si tiene alguna cosa de esas, con eso lo tumba, porque si uno se va a actuar en oración y todo para orar por los demás, para alcanzar territorios donde uno quiera derrotar al mal en cualquier área, en los asuntos que Dios le encomienda a uno, pues qué autoridad puede tener contra él cuando él tiene cosas contra uno, que uno tiene negocios con uno está conectado a él. Entonces la batalla espiritual contra el mal comienza derrotándola en nuestra sangre primero. Ahí es donde se gana la primera batalla. Y de ahí en adelante sale uno a combatir el mal con autoridad, porque ya no tiene negocios con él. Y esto es el llamado de la batalla, porque el espíritu del mal está derrotado. Solo que el poder que él tiene es el que nosotros le damos, y por eso hay que limpiarnos primero antes de salir a batallar contra él para la salvación de las almas, para ayudarle a los demás. Y a eso nos llama el Señor. Pues yo le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, que es el discurso de San Pablo a Agripa. Y dice: me considero dichoso, rey Agripa, de poder defenderme hoy ante ti, hoy ante ti de todas las acusaciones de los judíos, sobre todo porque tú conoces todas sus cuestiones y costumbres. Te ruego por tanto que me escuches pacientemente. Todos los judíos saben de mi vida desde la juventud, que transcurrió desde el principio en medio de mi pueblo en Jerusalén. Me conocen hace mucho tiempo y si quieren pueden atestiguar que he vivido como fariseo, según la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora estoy sometido a juicio por la esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, la cual esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. A causa de esta esperanza, rey, soy acusado por los judíos, porque os parece increíble que Dios resucite a los muertos. Yo me creí en el deber de actuar enérgicamente contra el nombre de Jesús Nazareno. Lo hice en Jerusalén y encarcelé a muchos santos con potestad recibida de los príncipes de los sacerdotes. Y cuando se les mataba, yo aportaba mi voto. Les castigaba frecuentemente por todas las sinagogas para obligarles a blasfemar, y enfurecido contra ellos, llegaba hasta perseguirles en ciudades extranjeras. Con este fin iba a Damasco, con la potestad y autorización de los príncipes de los sacerdotes. Y al mediodía vi en el camino, mi rey, una luz del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió a mí y a los que me acompañaban. Caímos todos a tierra y escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. Y yo contesté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque me he dejado ver por ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a la luz,
y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y especialmente pedimos que en este convento reine esa fidelidad y esa pobreza espiritual, para que todas esas fuerzas del mal que quieren entrarse a los conventos hoy especialmente, nunca se van a entrar acá. Esas fuerzas de la nueva era, porque precisamente la destrucción de los conventos en la iglesia hoy es causada por la misma iglesia. Hay muchísimas sacerdotes infectados y muchas monjas infectadas con cosas espantosas del paganismo oriental, con la autosuficiencia a través de las psicoterapias y todas estas técnicas de autosuperación, las técnicas de meditación, tantísimas prácticas de medicinas alternativas, el manejo de cristales, magnetos, numerologías, enneagramas, quién sabe cuánto. Es una lista muy grande, mágica. Y desen cuenta, por mi experiencia viajando a través del mundo católico, les puedo comentar esto. Todo convento que yo he visto donde entra la nueva era, se acaban las vocaciones y termina acabándose el convento, porque Dios aborrece las abominaciones, son abominaciones, porque eso se llama adulterio espiritual. Y les cuento una cosa, ustedes como carmelitas tienen unos cimientos tan inmensos, porque las místicas, solamente Santa Teresa de Ávila, la madre de ustedes, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, esos místicos tan grandes, doctores de la iglesia, ustedes se pueden imaginar necesitar algo más fuera de eso. Es decir, sería una infidelidad tan grande que ofendería hasta el ángel más chiquito del cielo, porque sería absurdo que teniendo un tesoro tan grande como el que ustedes tienen, se pongan a leer cosas modernas, a sacar teólogos modernos, a sacar numerologías o a sacar toda clase de cosas orientales o mentales o quién sabe qué. Eso Dios lo vomita de la boca, les aseguro. Si ustedes quieren ganarse un problema bien grande con el Señor, importen cosas que no pertenecen a la mística de sus fundadores, porque de la única manera que ustedes van a estar libres del demonio y que el diablo no se les va a meter a este convento es si se mantienen 100% fieles a las tradiciones sagradas de su convento, de su espiritualidad. Y vendrán sacerdotes, vendrán monjas, vendrán gente muy educada, con muchas credenciales, muy acreditados a decirle lo contrario. Pero les aseguro, no les toquen ni la ropa. Escúchenos, pero no les van a obedecer. Les digo lo que dice el Espíritu Santo. Hagan lo que ellos predican, pero no lo que hacen, en relación al Evangelio, siempre y cuando prediquen el Evangelio tal y como está escrito. Porque si vienen a entregarles un evangelio diferente al que el Señor nos enseñó, esas son almas malditas que ya están condenadas. Si no se convierten en vida, se van derechito a los infiernos. Y yo les aseguro eso porque yo vi muchos sacerdotes condenados, muchos obispos y cardenales condenados. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de religiosos que hay en el infierno, porque es una realidad. Es una de las vías más rápidas para caer a los infiernos, es aquel al que más se le da, más se le exige. No se pueden imaginar el juicio que tenemos nosotros ante el Señor al final de esta vida, dependiendo de cuánto nos entregó a administrar. Acuérdense de la parábola de los talentos. Ustedes se acuerdan de ese siervo infiel que enterró el talento, porque no era suficiente con lo que le dieron. Él quería otras cosas y además consideró injusto a su patrón. Y al final no solamente le quitaron todo, sino que se lo entregaron al que más tenía. Y esto enfureció esa justicia humana. Pero ustedes saben que la justicia humana, cuando nos encuentra culpable, nos condena. Y el único que nos perdona cuando nos encuentra culpable es Jesús. Y por eso es que hoy, en este convento, yo podría decirles de todo corazón, porque es el amor de Dios el que les traigo, no un amor propio, ni ningún interés de vanagloria, ni soberbia para hacerme aquí
popular o ser admirado o aceptado, porque Dios no lo permita, que esa sea la razón por la cual vine acá. Pero por el amor de Dios, el amor de Dios es que deben tener las guardias puestas, toda la guardia puesta, porque ustedes no se pueden imaginar lo que el demonio odia a un convento como este, y las quiere pervertir, en el sentido de que las quiere a través de la inteligencia metérseles y dañarlas, ¿no? Con la inteligencia. Entonces, por la apetencia del pecado original, la curiosidad de Eva que dice, a ver qué hay por allá, cuéntamelo todo, ¿no? Y entonces la serpiente le cuenta una cantidad de cosas inteligentes y que son absolutamente absurdas e innecesarias, pero son muy atractivas, y con eso el veneno, entra el veneno, por la curiosidad, porque en realidad la sencillez, ¿cuál es el voto de pobreza real para ustedes? El voto de pobreza real para ustedes es que ustedes estén incondicionalmente obedientes a la espiritualidad a la cual las llamó el Señor. San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Entonces, ustedes no pueden ponerse a improvisar, a importar cosas, a imitar cosas, a escuchar enseñanzas banales, teologías corruptas, cosas inventadas por hombres. Y hoy llegarán toda clase de payasitos a traerles cosas muy inteligentes, y seguramente gente muy preparada, con muchos títulos, autoridades eclesiásticas, lo que ustedes quieran. Pero si no vienen hablando el evangelio limpio, si no vienen respetándoles a ustedes su espiritualidad sin tocarla, sin traerles una alternativa, vienen en nombre del diablo. Yo conozco el espíritu del mal cara a cara, lo he visto personalmente y desafortunadamente lo sigo viendo. A mí me tocó enfrentarme a él, yo estaba prácticamente condenado. Estoy aquí por pura gracia del Señor, pero ustedes saben por mi historia que yo he estado en los infiernos, yo he visto el mal y he visto millones de almas condenadas, y por eso yo le imploro a Dios que esta reunión entre nosotros sea para compartirles esta batalla espiritual en que estamos y asegurarles de que ustedes ya están sentadas en el trono del Señor con lo que les dio. Esta espiritualidad carmelita no podría ser más santa, no podría ser más perfecta, no podría ser una puerta más grande al cielo, no podría ser una plataforma más perfecta para lanzar el alma al abismo de Dios. Y por eso el diablo quiere darles alternativas y traerlas por acá y por allá y enseñarles esto y enseñarles aquello para disminuirles toda su herencia carmelita. Desen cuenta qué es lo que hizo Santa Teresa de Ávila con la Reforma y San Juan. Casi sus mismas personas del convento, de su comunidad, querían hacerlo quemar vivo a ellos, porque se atrevieron a venir a reformar. ¿Y qué estaban reformando? Precisamente lo que yo estoy hablando acá. Estaban reformando todo lo que se dañó, porque habían entrado cosas que no debían entrar. Y esto precisamente es lo que hay que hacer hoy. No es una reforma, pero es un despertar y un tener la guardia alerta y evitar todas estas fábulas y filosofías perversas y teologías torcidas. San Pablo dice, ojo con las fábulas, porque estos son los tiempos en que vendrán de todas partes y nos contarán toda clase de historias, y todas nos la contarán en el nombre del Señor, pero no vienen en el nombre de Dios. Porque todo el que viene a mí a hablarme mal de mi mamá, a hablarle mal de mis hermanos, es un espíritu de división que me va a cortar a mí la vida y me va a quitar el amor de Dios. El que viene a enaltecer las raíces en las cuales estoy fundado yo, a darme apoyo y esperanza en lo que Dios me dio, eso viene de Dios. Porque no se trata de que alguien venga a enseñarles nada nuevo, sino que alguien venga a fortalecer lo que ya tienen. Y esto es la profecía que edifica la iglesia. San Pablo dice, todos los dones son buenos, el don de lenguas y el don de ciencia, y todos los dones son buenos, pero pídanle a Dios el don más importante, el don de profecía. El don de profecía es el más importante porque el don de profecía edifica la iglesia. ¿Y el don de profecía en qué descansa? El don de profecía descansa en asegurar de lo que Dios nos reveló es nuestra verdad, no la podemos negociar, nunca pasará, y todo lo demás es falso, todo lo demás. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado con las fábulas, las técnicas, los sistemas, las inteligencias humanas y todo eso, y dedicarnos exclusivamente a lo que Dios nos dio. Yo aprendí de la Virgen María acerca de la iglesia, y ella me dijo, si nosotros como católicos supiéramos los tesoros tan grandes que tenemos en la iglesia, que es la tristeza más grande de las almas cuando se desprenden de este cuerpo material, las almas católicas, haber desperdiciado todos los tesoros que Dios nos dio, entenderíamos que si le dedicáramos la vida entera solo a un doctor de la iglesia, solo a uno, no alcanzaríamos ni a tocar la superficie, y con ese mismo doctor nos santificaríamos, con ese mismo doctor llegaríamos directo al cielo. Imagínense ustedes cuántos doctores tienen, ¿sí?, dentro de la misma comunidad. O sea, ustedes tienen no solamente a Santa Teresa, pero tienen toda una iglesia con 33 doctores que les ofrece algo tan inmenso, y fuera de eso Dios las colocó en este privilegio donde pueden hacerlo, porque fíjese, la gente en el mundo no tiene tiempo para nada, ellos no pueden pensar en Dios. La mayoría de la gente no tiene tiempo sino para estar corriendo de un lado para otro para poder defenderse de la supervivencia en tantas formas, ¿no? En cambio, el privilegio de poder uno vivir en Dios, para Dios, por Dios, todo el tiempo, eso es una bendición que nadie la tiene así nomás, es un privilegio, ¿no? Entonces, pues con eso concluyo esta reflexión y este compartir con ustedes, y yo pienso que para eso me mandó el Señor acá, y eso es lo que tengo que hacer y con lo que cumplí. Ahora yo les voy a pedir un favor muy grande, y es que por favor no me van a olvidar, y que les recomiendo a mis hijos, que tengo 2 hijos que no están en la fe, y eso es mi mayor oración todos los días, ¿no? Y también pues esta misión que el Señor me encomendó. Amén.